El demonio que habita en el bosque. Vivo en la sierra, en un poblado pequeño, habitado por gente amable y sobre todo respetuosa. Quienes hayan ido alguna vez a Oaxaca sabrán de lo que hablo. Acá la gente no se roba entre ellos, y aunque seamos de origen humilde, les aseguro que nunca faltará algo de alimento que podamos ofrecerles. Aquí las historias son algo que pasan de generación en generación. Sin embargo, la historia que estoy por relatar es algo que me ocurrió a mí cuando tenía apenas 16 años. Mis padres siempre fueron un poco sobreprotectores, a diferencia de los padres de mis amigos, que les permitían salir a explorar los bosques de pinos cercanos a nuestro poblado. Mi padre me contaba que si deseaba ir a conocer los bosques de alrededor, podía hacerlo solo cuando él nos llevara. Un fin de semana, mis amigos planeaban ir a un pequeño lago frente a una arboleda. Mi padre me vio tan emocionado que decidió llevarme. Durante el camino, mi padre me explicaba que no me dejaba ir solo porque fuera malo, sino porque cerca de la casa existía un claro en el que se perdieron varios niños y adolescentes cuando él era niño. Me dijo que lo buscaron incluso personas de los poblados vecinos, y cuando estaban a punto de abandonar la búsqueda, encontraron a uno de los niños junto a varios cuerpos mutilados dentro de una cueva bajo un acantilado. Al principio, el niño no podía hablar del shock, lo tuvieron que llevar al médico, y cuando logró articular palabra, el niño dijo a la policía que el diablo había sido quien asesinó a los demás, que mientras jugaban cerca del claro, los estuvo mirando entre los árboles y la maleza, que poco a poco fue agarrando a cada uno de ellos. Solo él se salvó porque encontró una cruz enterrada dentro de la cueva. Abrazó la cruz y lo último que recordaba era el momento en que lo encontraron. También dijo que dejó caer la cruz, por eso no pudo mostrarla. Mi padre terminó su relato señalando la dirección en la que encontraron al niño. Era una brecha de arena que entraba a un lugar donde los árboles se veían negros. Le pregunté a mi padre cómo sabía esa historia. Él me respondió que ese día acompañó a su padre y abuelo en la búsqueda de los niños, quienes no pertenecían a la comunidad donde vivíamos. Sinceramente, no creí la historia, sobre todo porque era la primera vez que me enteraba de ese suceso. Y como les he dicho, es raro que una historia se oculte a las comunidades, pues es una tradición contar este tipo de historias de generación en generación. Aparte, por la magnitud de la desgracia ocurrida, menos debería ocultarse. Además, mis amigos salían muchas veces a explorar entre los bosques y nunca hablaban sobre una zona embrujada, ni de demonios que acecharan entre los pinos. Caminamos un poco alejados de esa zona, siguiendo otra brecha un poco más despejada de pinos. A diferencia de la zona que me señaló mi padre, aquí no lucía sombrío, más bien lleno de luz. Nos detuvimos frente a una pequeña cascada. El lugar estaba muy fresco, todo muy lleno de vida. Desde un terraplén era posible ver el lugar del bosque que era más oscuro y muy cercano al acantilado donde dijo mi padre que encontraron al niño y los cuerpos. Aquella tarde la pasamos sin mayor sobresalto. No vimos nada extraño y nadamos en el pequeño lago. Sin embargo, al regresar, cruzando por el camino que lleva a la parte más oscura del bosque, escuchamos unos silbidos extraños. Parecía como el sonido que realizan las lagartijas besuconas, pero en un tono demasiado fuerte. Mis amigos se quedaron fascinados con la historia que me contó mi padre y comenzaron a planear visitar aquel lugar. También yo deseaba ir, pero no creía que mi padre me dejara, ni tampoco que quisiera acompañarme. Así que, mientras caminábamos a casa, yo les dije a mis amigos que iría con ellos. No me importaba si mi padre no me diera permiso. Me creía suficientemente grande como para valerme por mí mismo. Sin que se enteraran mis padres, me salí de la casa un sábado de madrugada. Llevaba algo de comida en la mochila, un bat de béisbol y una botella de agua. Me reuní con mis amigos a las afueras del poblado. Dos de ellos traían consigo unas lámparas de policía. Gracias a esto, pudimos ver a través del camino. Sobre todo, sirvió en la zona que nos adentramos, pues era muy espeso el bosque.
Aparte, a esa hora había neblina. Llegamos al famoso claro y rápidamente encendimos una fogata. Aún faltaban un par de horas para que amaneciera. Nos sentamos alrededor del fuego y de improviso escuchamos una risa femenina que provenía de los árboles. Todos nos giramos en esa dirección. Uno de los chicos apuntó su lámpara hacia el lugar. Por unos segundos vimos a una mujer con vestido, pero sin la mitad de la cabeza, y esbozaba una sonrisa malévola. Todos nos asustamos. A mi amigo incluso se le cayó la lámpara. Rápidamente otro de los chicos encendió la suya, pero la figura ya había desaparecido. Todos empezamos a decir que quizás alucinamos aquello, pero aún así era mejor que nos fuéramos. En eso, las llamas de la fogata comenzaron a elevarse de manera sobrenatural. Se escuchaban pequeñas detonaciones dentro del fuego. Algunos quedamos paralizados ante tal espectáculo, mientras que otros corrieron en dirección a la brecha que lleva al camino de regreso. Cuando al fin logré moverme, me alejé del fuego tropezando con la lámpara de mi amigo, quien ya no se encontraba junto a mí. De hecho, solo éramos 3 los que quedábamos en el claro. Corrimos intentando alcanzar a los demás, pero nos detuvimos a medio camino, pues frente a nosotros estaban reunidas varias mujeres parecidas a la que vimos frente a la fogata, solo que con detalles distintos, de los cuales solo recuerdo que una tenía varios clavos insertados en la cabeza y a otras les faltaba la mitad de la cabeza. Todas esbozaban la misma sonrisa malévola. Nos quedamos quietos sin saber a dónde ir. No queríamos regresar ni podíamos avanzar. Uno de los chicos comenzó a rezar el credo. Todos lo imitamos sin obtener resultados. Al contrario, los rezos provocaron que un sonido como de pisadas de pezuñas se hiciera presente. Manteníamos la lámpara apuntando en dirección a las apariciones. Entonces vimos cómo se acercaba a alguien más. Era un ser de color rojo. Caminaba como un ser humano, pero no lo era. No sé ni cómo describir su rostro. Era horrible y nos hablaba directamente por nuestros nombres. A diferencia de las otras apariciones, este ser se acercó a nosotros. Yo le tiré un batazo, pero solo logré abanicar, como si solo lo atravesara. Dejé caer el bat, me eché para atrás. El pánico se adueñó de nosotros y lo único que se nos ocurrió fue adentrarnos entre los pinos. Corrimos sin mirar hacia atrás, tropezando en más de una ocasión. Sé que Dios es muy grande y poderoso, pues afortunadamente logramos salir a unos metros del cruce de caminos por donde habíamos entrado. Allí estaban los demás chicos. Al parecer, ellos también se toparon con los entes malignos que habitan en esa parte del bosque. Regresamos cuando ya estaba completamente claro. Mis padres me pusieron la peor regañada de mi vida y me castigaron sin salir todo un mes. Por fortuna, nadie se perdió, ni nos pasó nada más que el susto. A la fecha, creo que existen lugares alejados de la gracia de Dios, donde el mal aprovecha para tomarlos en su nombre. No he vuelto a ese lugar ni en broma, pero el misterio de lo que vi allí suele traerme pesadillas de vez en cuando. Y aunque mi madre me ha llevado un par de veces con la curandera, las pesadillas no logran desaparecer totalmente. Sobre todo, la imagen de aquellas mujeres espectrales reunidas en grupo. Otra cosa que me deja pensando constantemente es sobre aquello que les habrá ocurrido a los niños. Mucho tiempo le he preguntado a mi padre sobre la identidad de aquel niño que sobrevivió, y aunque me ha dicho que a día de hoy tiene la misma edad que él, no quiere decirme quién es. Sospecho que tal vez él sea ese niño. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.